Bien amigos, bienvenidos a Radio Despí en el 107.2 de la FM en este programa de energías y misterios. Hoy vamos a hablar de algo en el cual el ser humano ha estado siempre ligado. Lo usamos en San Juan, lo usamos en verbenas, lo usamos incluso cuando nos falta la luz. Hablo de fuego. El fuego a veces que alumbra nuestras penas, alumbra nuestros sufrimientos o puede que con ello podamos ver el futuro o lo que pueda pasar días después. Hablamos de eso, de velas, de fuego, de futuro. Hablamos de esas profecías que llegan a través de esa llama llamada fuego. Para esto tenemos a nuestro amigo, como siempre, Juan Carlos Chávez, que nos hablará de eso, del misterio de las velas y qué podemos leer en ellas. Juan Carlos, buenas tardes, noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, sí. ¿Qué podemos ver de las velas? Pues bueno, pues saliendo un poquito de lo que es la parapsicología, que ya a veces aburre, vamos a entrar un poquito en lo que es también un poquito el esoterismo, ¿no? O sea, lo que son las magias ancestrales o las mancias ancestrales. Y entre ellas, por ejemplo, pues una de las más antiguas precisamente relacionada con el fuego, como tú bien dices, que es el mundo de las velas, ¿no? El idioma. Y sobre eso, pues mira, me ha hecho mucha gracia porque se me cayó un libro el otro día precisamente, voy a decirlo tal cual. No sabía exactamente, digo, no sé exactamente por dónde plantear el tema, no sé cuánto, y estaba regando una de las estanterías que tengo y pum, me dio un libro en la cabeza, digo, coño, las velas. Digo, pues mira, pues vamos a hablar de las velas. Y la verdad es que, bueno, es ancestral de la época de Sumeria, por ejemplo, los mesopotámicos, o sea, está unida digamos, a la raza humana desde la noche de los tiempos. Y bueno, y dentro de lo que es la línea esotérica, pues hoy en día, por ejemplo, pues he visto y he podido comprobar algunas investigaciones que se han realizado a nivel, por ejemplo, científico en relación a las velas, ¿no? Porque claro, siempre tendemos a decir, bueno, a ver, eso del movimiento de las velas, pues es muy dado a la corriente que se produzca, ¿no? Pero lástima que no tengo ninguna imágenes y tal, pero las tenía por aquí. Hay un trabajo que se hizo precisamente. Claro, es en la antigua Unión Soviética, con lo cual hay que cogerlo todo con un poquito con ¿Qué tiritas, ¿no? piensas? Con pinzas. Pero realizaron una investigación hace ya pues varias décadas, utilizando unas velas en un espacio controlado, que era una urna, ¿vale? La urna, a ver, la urna tenía unos pocos agujeros controlados y teóricamente pues estaba controlado para que no tuviera esas corrientes de aire, ¿no? Para ver ese tipo de movimiento. Fue uno de los primeros descubrimientos de que el fuego como tal, la llama, lo que es el fuego está muy asociado precisamente a las variaciones magnéticas. Por tanto que por variación magnética, por bombardeo magnético, y por frecuencias, por ejemplo, también acústicas de muy baja frecuencia, o sea, de muy prácticamente inaudible, se descubrió que la llama se podía mover, ya digo, y en un espacio controlado, o sea, con total ausencia de corrientes de aire. Y entonces, pues bueno, pues dije, pues vamos a comentar porque es bastante interesante que la gente sepa, bueno, de vez en cuando, pues que no todo es ciencia y que no todo es fantasma y demás, sino también este tipo de mancia. Y entonces, pues bueno, pues básicamente pues he recogido este libro en cuestión, un poquito por encima, y entonces pues me he acordado precisamente de los viejos estudios que este libro, por ejemplo, lo tuve yo en un tratado de estudios en los años 80, imagínate, en la Barcelona de que en realidad Ayuda mucho mundo ya. esotérico, todo era un mundo esotérico, todo eran descubrimientos, pues una de las cosas que aprendías era precisamente el control, o sea,
el manejo de las velas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que está muy interesante, ¿no? Por ejemplo, cada signo zodiacal pues estaba unido, digamos, a un color de la vela, que eso, por ejemplo, está dentro de algún grimorio, en algún grimorio medieval de magia ancestral, ya estaba recogido. O sea, quiero decir que los viejos, posiblemente los viejos druidas, posteriormente los curas estos que se dedicaban a recopilar estos grimorios, pues lo que hacían precisamente era eso, intentar salvar de la quema habitual ciertas mancias o ciertos conocimientos que tenían precisamente o que utilizaban estos druidas, ¿no? Y, por ejemplo, los símbolos zodiacales pues siempre se han unido por ejemplo, un tipo de piedra. Cada símbolo, por ejemplo, o signo zodiacal va unido normalmente a una piedra, a un color. Incluso, por ejemplo, hay para colores, los que quieras. Incluso hay para, o sea, frutas y verduras asociadas y flores asociadas a los símbolos del zodiaco, los signos zodiacales. Pero bueno, pues básicamente en las velas pues se cogía la misma línea. Yo he estado mirando de todas maneras en relación a las clavículas de Salomón, que también las tengo por aquí, y he estado mirando y este tipo de grimorio no está recogido de lo que es las clavículas de Salomón, porque yo no he encontrado justo estos pasajes que hablen de las velas de color, o sea, los colores y tal. Creo que, a ver, es normal porque en las clavículas de Salomón todavía no estaban recogidos en aquel entonces lo que eran los signos zodiacales, o sea, los hebreos, digamos, los hebreos no recogían en realidad o no tenían esa misma creencia que asirios, mesopotámicos, egipcios, de lo que era el espacio, ¿no? O sea, digamos, los signos zodiacales y sus influencias con los seres humanos. Y entonces, pues básicamente digo, bueno, pues lo he encontrado en algún grimorio y entonces pues he visto que estaba en este libro. Y entonces, pues bueno, es interesante que la gente sepa, a ver, que está muy bien en ciertos momentos. Yo lo he hecho en algún momento. Eh, por ejemplo, aunque no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, porque el color, por ejemplo, bueno, empezaremos por el principio, voy a decir un poquito los colores, ¿no? Aries, por ejemplo, está asociado al sol o al oro, digamos, ¿no? Eso normalmente se utiliza en ese tipo de trabajitos que se puedan hacer, por ejemplo, un Aries pues puede, por ejemplo, coger una vela dorada y de vez en cuando, pues, por ejemplo, pues ponérsela y en todo caso, por ejemplo, pues quemarla en casa, o sea, emprender. Y entonces, pues, básicamente se considera que eso vibra con el símbolo de la persona, ¿no? Tauro, por ejemplo, sería la vela azul claro. Hasta ahí bien. Géminis, por ejemplo, la vela amarilla. Sí que Géminis, por ejemplo, está muy asociado también a la vela amarilla y al igual que Aries suelen decir amarillas y doradas. O sea, bueno. Cáncer, por ejemplo, la vela blanca. Hay otros grimorios, por ejemplo, que en realidad se asocia más a Cáncer con la vela de Escorpio, o sea, la vela roja, que no con la vela blanca. Pero bueno, está recogido así, pues bueno. Leo, por ejemplo, la vela naranja. Si te fijas, por ejemplo, los símbolos que vienen asociándose al sol y tal, todas son amarillos, anaranjados, dorados. Luego, por ejemplo, Virgo, que es la vela rosa. Este sí que, por ejemplo, todo el mundo se pone de acuerdo, que el símbolo de Virgo suele ser una vela rosada. Libra, por ejemplo, yo soy Libra y por eso decía que no estaba muy de acuerdo, porque la Libra, por ejemplo, se asocia a la vela azul oscuro, aunque yo siempre he visto más que está asociado a las velas de color violetas, ¿vale? No, o sea, violetas, no morados, que los morados serían otras líneas. Pero bueno. Bueno, Bueno, Juan Carlos, estabas hablando de velas de colores y sí, estabas hablando de los horóscopos, de que cada vela tenía
su color determinado. Estabas diciendo que tú no estabas de acuerdo Libra. con tu color, Sí, ¿vale? Yo con el mío tampoco me gusta mucho, que es el rosa, soy Virgo, sí, pero lo que sí que es cierto, que la magia del fuego, más allá de la vela, tiene unas incongruencias muy grandes. Porque, por ejemplo, el fuego se ha usado siempre para la brujería, en ancestros, para la brujería, para maleficios, y en cambio en la Iglesia Católica ese mismo fuego se usaba para purificar. claro. Igual que las velas, como se dice vulgarmente, que eso yo no creo, la vela blanca y la vela negra, la vela blanca para hacer el bien y la vela Ya, negra para hacer el mal, que eso son chorradas, eso sí que pero que no. realmente se usa en los dos bandos, tanto en Sí, el esotérico como en el religioso, cosa que es una incongruencia porque están o estaban en la Edad Media, por ejemplo, totalmente enfrentados lo que eran los magos o las brujas, que no eran sí, más que personas que trabajaban las hierbas y era medicina alternativa, y se les tachaba de brujas, usaban el fuego para hacer sus pócimas o para hacer cualquier tipo de cosa, y la Iglesia Católica cogía ese fuego para quemarlas vivas, para purificar sus almas. Entonces, claro, el fuego nos lo encontramos en el bien y en el mal. Entonces, claro, ¿cómo podemos saber que el fuego, las velas, esa llama, según ondula? Porque es cierto lo que he dicho al principio, que las velas, el fuego es sí, energía claro. pura. Entonces, la prueba está que es un elemento tan hipnótico, que cuando arde, cuando una llama arde, ya sea una chimenea, sea una hoguera, sea un bosque, sea una vela, nos hipnotiza de tal manera, porque lo que está haciendo es uniendo nuestros neutrones, los protones nuestros con los suyos en forma de imán y nos hipnotiza esa vela. No podemos evitar Claro, que esa sincronización de energías entre nosotros y la vela se entrelacen y creen un solamente efecto de hipnotismo a nuestra mente. Nos relaja, nos tranquiliza, nos hace pensar, nos enamora, toca todos nuestros sentimientos. Entonces, una dama tan poderosa como es el fuego, yo me pregunto por qué tiene esa doble creencia de lo bueno y lo malo, cuando tendría que ser lo mismo, tanto por lo bueno como para lo malo. ¿Por qué hay esa incongruencia? a ver, porque mira, cuando yo estudié precisamente en el Centro de Estudios Esotéricos, eh, se estudiaba una sola magia, o sea, aunque nosotros, por ejemplo, estudiábamos lo que era sobre todo la línea blanca o la línea más positiva, el profesor, por ejemplo, eso sí que nos decía muy claramente, era que magia solo hay una. La utilización y la capacidad que tengas de utilizarlo en una, o sea, energetizarlo en un campo o en otro, es el que lo va a desviar. Pero lo que Claro, es la magia, o sea, la energía es una, ¿vale? Y es tan potente en un bando como puede ser en el otro. Yo recuerdo, claro. por ejemplo, de haber hecho en el tercer año y hacíamos magia negra. Claro, Muy peligroso, ¿eh? los compañeros, bueno, estudiábamos magia negra, pues los compañeros decíamos, es que nos hemos cambiado de bando al profesor, ¿no? Dice, no, pero vosotros, al igual que el otro bando, tenéis que conocer, tenéis que terminar conociendo las capacidades y las formas de utilizar la magia que tienen los dos bandos. Si no sabes cómo funciona el lado contrario, ¿cómo vas a combatir ese lado contrario? ¿Vale? Y entonces pues dijimos, pues tiene razón. Entonces nos dimos cuenta durante ese tercer año que en realidad estábamos utilizando en realidad todo lo que eran los mismos símbolos, prácticamente. Y entonces lo que se estaba utilizando era la forma de energetizar, digamos, o enfatizar o la emoción. El sistema emotivo, por ejemplo, es un campo magnético súper poderoso. O sea, es nuestro aura. ¿Vale? Es nuestro campo, como dicen hoy en día los científicos, es nuestro campo electromagnético cercano.
como dicen ellos, a lo que a miles de años se ha llamado el aura. Pero bueno, pues este aura tiene su significación y tiene su fuerza. El caso es que precisamente cuando hacemos, por ejemplo, el tema, ya sea con fuego o sea con velas y tal, nos damos cuenta y bueno, es interesante, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, cuando hago las clases, los cursos de parapsicología, yo muchas veces digo que las cosas hay que practicarlas, no tener tanto miedo, porque nos meten siempre el miedo de decir, uy, esto no te metas, uy, en esto no te metas. A ver, por ejemplo, si es una cosa complicada, normalmente te van a decir, ojo, como en todo. En esto, por ejemplo, pues es mejor que haya alguien que tenga conocimiento y que por lo menos te guíe para estar protegido, ¿no? Porque hay ciertas cosas, ciertas energías que el movimiento puede generar problemas, como mínimo. Bueno, el caso es que es eso, que básicamente funcionamos de esta manera, de que tenemos que utilizar la energía. El fuego tiene esa potencia, esa capacidad como tú dices, bien, de hipnotizar, ¿no? Pero en ciertas prácticas poder observar cómo ese fuego pues es como un ser vivo. Yo, por ejemplo, hace un montón de años y en la empresa, por ejemplo, pues tengo también en la función, ¿no? de bombero, de equipo de intervención. Y una de las cosas más interesantes, por ejemplo, no es que sea un pirómano, pero hay que observarlo. Una de las cosas más interesantes que existe en la naturaleza y más destructora y más brutal es el fuego. Y si uno observa, por ejemplo, desde que enciende una cerilla hasta que va creciendo en lo que es cuando tiras esa cerilla a lo que posteriormente será una fogata, yo considero que es muy interesante observar cómo ese fuego, como un ser vivo, va buscando la manera y los materiales para poder crecer, para fortalecerse. O sea, haciendo como ramificaciones, incluso hasta que consigue tener esa fuerza como para generarse el fuego, ya digo, la fogata o lo que sea. Y entonces, pues Yo que he es muy hecho, verlo, ¿eh? yo que he hecho el curso en Campadró de bomberos, que he estado Yo allí también, sí. porque con la empresa que nos obligaban Sí, nos llevó allí, nos enseñó a usar la manguera, a usar la fuma de paraguas, usarla entre dos para que no esto, apagar una bombona de butano también, que la encendían y correcto. tienes que apagar con el dedo. Pero hay un vídeo que nos enseñaron que a mí me llamó mucho la atención, que es ese poder del fuego. Era un vídeo de una sala totalmente cerrada, una habitación, con un sofá y una cama, y Sí, tiraban una cerilla, y en milésimas de segundo, al estar todo cerrado, veías como rayos de fuego para todos lados y como en menos de 15, 20 segundos, aquello era una verdadera bola de fuego, había bola de destruido fuego. todo lo que Sí, había pillado. Era un vídeo impresionante que nos explicaban lo que sí, puede hacer el fuego en una habitación cerrada cuando consume el oxígeno. Es brutal. sí, sí. Pero es No, brutal no, ese vídeo, ¿eh? A mí me impactó muchísimo ese vídeo. No sé si tú lo pues pudiste llegar a ver ahí en sí, no, Campador. no, sí, mira, yo he hecho tres veces el curso de Campadro, o sea que imagínate, he hecho incluso el del barco, lo que es Sí, el lo más barco, complicado. sí, Y, o sí. sea, el edificio, el barco, bueno, o sea, y el edificio Brutal, ¿eh? industrial, Brutal. por El ejemplo, edificio aquel alto que tenías que meterte con la manguera por dentro, con por las dentro, sí. barbacoas debajo. Y era aquello brutal, ¿eh? Aquello Es brutal. sientes pánico dentro, ¿eh? Sientes pánico. Hay que estar preparado. La primera vez te sorprende bastante, la segunda y la tercera ya incluso ya empiezas Sí, ya entra normal, ¿no? Pero que aunque, te pega. aunque, aunque siempre te dicen que por muchas veces que hagas el curso y tal, que nunca confíes. Nunca te Eso sí, la es la base, confianza, es la la base. falsa confianza es uno de los peores enemigos Ujú, de la supervivencia ujú. que puede existir. El caso es que, bueno, pues, mira, si acaso voy a terminar con lo de los colores, más que nada, porque como hemos dicho hasta Sí, esta. sí, nos hemos ido por las ramas. No, no, no pasa nada, no. Bueno, vamos a Escorpio, más que nada porque quedan poquitos. Escorpio, por ejemplo, es lo que comentaba antes, es la vela roja. Yo he visto en otros trabajos que la vela roja también lo asociaban a cáncer, pero bueno. Luego está Sagitario, que es la vela lila, que no la morada, ¿vale? O la violeta. Eh, también es uno de los es una de las velas más utilizadas y más potentes que suele haber
parece una tontería, pero la vela lila se suele utilizar en muchos grimorios. Capricornio, por ejemplo, es la vela marrón. En ese aspecto, por ejemplo, con Capricornio no estoy tan de acuerdo, porque yo en lugar de marrón he visto, por ejemplo, que eran colores más asociados también al naranja, como el color, por ejemplo, que tiene Leo. Bueno, pero bueno, como estuve mirando y esto, digo, bueno, pues vale. De todas maneras, si te fijas bien, hoy en día vas a cualquier tienda especializada que hay en Barcelona o en cualquier gran ciudad, suele haber este tipo de tiendas, y una de las que menos puedes encontrar, ya te lo digo, es la vela marrón. La vela marrón es muy difícil de encontrar. Mira, no se tiende a utilizar demasiado, pero bueno, es así. Acuario, por ejemplo, tiene la vela verde. Dentro de lo que son los verdes, a mí me gustan verdes intensos, que más que otras personas, por ejemplo, que suelen utilizar un verde blanquecino, me gusta más potente. Y Piscis, por ejemplo, la vela gris. No, tampoco estoy muy de acuerdo con lo de la vela gris, pero más que nada porque Piscis siempre también la había asociado a azul, a también una variedad de azul, ¿no? Pero bueno, dicen vela gris, pues bueno. Y el caso es, por ejemplo, bueno, pues luego están los tipos de vela, o sea, hasta la vela o el velón, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, en muchos altares, que son, por ejemplo, protectivos y tal, se suelen utilizar pequeñas velas, o sea, la vela más normal, por ejemplo, vela fina, ¿no? Y luego, por ejemplo, en cambio, en grandes grimorios o en figuras, por ejemplo, más grandes, hoy en día, por ejemplo, me río mucho cuando hacen estos rituales en ciertos lugares abandonados y ponen velas de los chinos, y como digo yo, de Sí, velas redondas, pequeñitas, sí. las velas de té, que digo, venga, hombre, es que ni siquiera eso vais a hacer bien para ofrecer una energía, porque la verdad es que la energía o la entidad que tú quieras llamar, cuando vea que dices, es que no te has podido gastar el dinero en algo un poquito más interesante, que me tienes que poner unas velas de té, de estas de los Ponme chinos, un cirio, hostia, ponme un cirio. ¿no? Pues suele pasar eso, que habitualmente los rituales mejor realizados se suelen hacer con velones. Y Velones claro, grandes, sí. melón grande, ¿vale? ¿Por Yo qué? lo he visto hacer en brujería con cirios marcados, con Por ejemplo, nombres, con frases, con deseos. claro, Es diferente, es diferente, es diferente. sí, bueno, un poquito diferente y bueno, ya sabemos, por ejemplo, que algunas magias, por ejemplo, pues son bastante potentes, magias rojas, magias negras, ¿no? Que son bastante, teóricamente, bastante potentes, pero es que en realidad yo no estoy muy de acuerdo en el aspecto de querer cambiar la mentalidad de una persona a costa de, o sea, utilizando, por ejemplo, velones, magia y esto, ¿no? O sea, si por ejemplo, aquello de las magias, que se suele utilizar mucho las velas, precisamente para atraer, ¿no? Para atraer, sobre todo son amores y tal, ¿no? Porque yo quiero a este tío, no sé qué, o quiero a esta tía. Yo lo he visto y lo he sufrido, por ejemplo, por desgracia, antiguamente, hace muchísimos años, con un catedrático, que el hombre, pues tenía, yo supongo que hoy en día se diría una enfermedad mental, psicológica, y el hombre se dejaba su paga, su gran paga, en historias de estas, en pagar a magas, a brujas, para hoy, porque esta me ha mirado, es que esta está por mí, no sé, bueno, unas historias, locura, ¿no? Y el hombre este se dejaba verdaderas fortunas y yo decía, Dios, es que no puedo entender que una persona que, o sea, un catedrático, ¿no? O sea, que haya caído, o sea, que se le nuble la mente de esa manera. Nunca lo entendí, pero bueno, lo aceptas porque tenías buen trato con él y entonces pues dices, bueno. Pero, claro, yo recuerdo que en aquel entonces, pues, que pues, trabajaban con eso de los velones, ¿no? Con esas mancias, ¿no? Estas magias, porque quería, pues, que fulanita, pues, le hiciera caso, ¿no? Pero que hoy en día también ocurre, por ejemplo, pues, que se van a estas brujas,
por llamarlas de alguna manera. No, es que yo no las llamaría brujas, porque está muy desvirtuado el concepto original auténtico de una hechicera o una bruja o una maga. Claro, porque había magos y había magas, o sea, había hechiceros y había hechiceras, había brujos y ha habido brujas, o sea, que siempre, o sea, dentro de lo que son las tres categorías habitualmente de lo que son las mancias, por ejemplo, o las magias, ¿no? O los chamanes, Los chamanes, ¿no? Por ejemplo, los druidas están más asociados, por ejemplo, a lo que eran antiguamente, bueno, lo que son los chamanes americanos, que eran los druidas europeos, y están muy asociados en realidad, pues más bien al hechicero. Recordemos, a ver, es que más que nada para que no se despiste la cosa. Por ejemplo, la diferencia es entre brujos, magos y hechiceros. El hechicero es, como hemos dicho antes, el que utilizaba solo y exclusivamente los elementos que le daba la naturaleza, ¿vale? Hechizos, utilizando los elementos naturales, ¿vale? Y hay hechiceros y hay hechiceras. Y los druidas, muchos de ellos eran hechiceros, porque vivían conocían muy bien, o sea, se tiraban 25 años solamente para aprender el cargo, digamos, el grado de druidismo, o sea, de druida. 25 años, imagínate, contando con la época que era, vivían prácticamente toda la vida dedicándose a conocer eso. Pero luego estaba, por ejemplo, el mago, el magista, ¿vale? ¿Pero qué es el magista? El magista es lo que hoy conocemos como la persona que utilizaba tanto hechicería, o sea, los conocimientos de la naturaleza, como las artes mágicas, digamos, o prestidigitación incluso, ¿vale? O sea, trucos de magia, que por eso se llaman los magos, por ejemplo, los magos que hacen trucos de magia, David Copperfield, toda esta gente, estos en realidad serían magistas de un grado o son muy concreto de la línea de la magia original. Que no, que es más científico, es más científico que mago. Es más científico que mago. Es más científico, es claro, lo que busca es engañar visualmente y engañar al son mentalistas, al espectador, ¿no? Pero tienen esa parte, claro, necesitan esa parte del hechicero, o sea, conocer los secretos de la naturaleza y conocer, por ejemplo, los elementos que puedan utilizar para engañar al espectador, digamos, o en su época, pues, los druidas lo hacían muy bien. Y luego están los brujos, que recordemos que el brujo, y por ejemplo, en este siglo tuvimos a uno de los más importantes en Europa, que era Aleister Crowley, que era británico. Aleister Crowley, por ejemplo, pues este era un brujo. Y el brujo ya entonces va mucho más allá, porque o sea, utilizaban la hechicería, o sea, los elementos naturales, la magia, y sobre todo para engañar o comerle el tarro al espectador, pero también los elementos de la energía, los conocimientos de lo que es la energía ancestral, que se llama. O sea, que los brujos son o sea, para mí, por ejemplo, cuando dicen una bruja, por ejemplo, si hubiera sido una bruja de verdad, es el máximo del druidismo, por ejemplo, en Europa, porque habían druidas o sea, druidas podían ser hombres y mujeres. Aquí duda, hemos tenido uno muy importante que el año pasado lo conocíamos todos, falleció, que estaba siempre en el Magic, sí. y que era un gran druida, ¿eh? Era un gran druida y una gran persona. Mira, José Luis Nuac, por ejemplo. Pues este señor, lástima que me da que todo su trabajo se vuelva a perder por el sendero, ¿no? del olvido, ¿no? Se vuelva a perder. Pero él rescató, en los años 80 y en los años 90, se ha dedicado a rescatar el druidismo europeo, que se había perdido. O sea, porque, por ejemplo, lo que habíamos utilizado hasta ese momento eran elementos del chamanismo de las Américas adaptado al chamanismo en Europa, con los elementos de aquí. El relevo lo cogió la mujer ahora, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero quiero decir que
su trabajo o sea, me sabría muy mal que se perdiera por el camino. Ya digo porque es que él recuperó el auténtico sentido del druidismo, y eso no es cualquier No cualquier historia, cosa, no ¿no? cualquier cosa, ¿eh? Dedicó toda 20, más de 40 años dedicándose a la recuperación del druidismo en Europa. Y ya digo, y no todavía creo que no ha repercutido el mensaje y la misión que tenía él en lo que es la importancia del asunto. Bueno, quitando eso, había que Lo quería recordar. recordar, lo quería recordar, Sí, Juan sí. Carlos. Bueno, por ejemplo, pues volviendo por ejemplo un poquito a los velones, que dejaremos un poquito las velas de lado y nos No, yo no dedicamos. las dejaría de lado, yo no las dejaría de lado, Juan Carlos, porque hay una cosa, que es lo que te Sí, iba a decir ahora, antes que expliques el siguiente paso, sí, que el hecho de las velas se ha perdido mucho espiritualmente como se usaban antiguamente, porque todos los que hemos nacido en los 60, 70, sí, recordamos aquellos altares de las abuelas con todos los sí, muertos en el espejo, en la pared, con las velas que decían, no, le estamos dando luz, ¿no? Y se sí, usaba la vela, sobre todo velas blancas, para dar sí, luz a los difuntos. En todas las casas, en todas, había un altar con todos los difuntos y velas sí, en su honor y en su recuerdo. Y esto se ha perdido. El tema espiritual de las velas se está perdiendo. Ahora solamente se ven las iglesias. Pero antes, ya, cada pero casa tenía un pequeño altar. No sé si tú te acuerdas de esto que estoy sí, contando. no, yo lo he visto en casa también, o sea, sí También me que, acuerdo. y una cosa, y es verdad, y es una cosa que se ha dejado de lado y no se debería haber dejado porque, aunque una entidad, por ejemplo, se supone que una entidad, un familiar que queda, o sea, aunque pueda haber ido a la luz, ¿no? O sea, aunque pueda haber subido a su espacio, digamos, o accedido a ese plano que le toca, también tenemos que contar con que hay familiares o personas que a lo mejor se han quedado por el camino. Historias de miedos, o sea, miedos personales, pruebas que han quedado por ahí o que creen que han quedado. Y estos altares tenían mucha importancia porque resulta que lo que buscaban era abrirles un sendero, un camino que sirviera la luz de esa vela como sendero, como camino hacia esa luz que ellos habían perdido. Por si, Es claro, curioso, era un por si, pero bueno, es curioso porque era un pequeño altar, yo me acuerdo, no sé si en tu caso, en tus abuelos, viste lo mismo, pero yo vi cómo usaban no solamente las velas, sino también un pequeño vaso de agua. Se claro, usaba también y el la sal, agua y la sal, evidentemente, agua, sal y fuego. sí, Era una mezcla explosiva, una mezcla energética explosiva, porque el sí, agua es sí, conductora, la sí, sal es un poder energético brutal y el fuego es un poder purificador y limpiador. limpiador, Era tremendo esa energía que se sentía en ese cuarto. Yo me acuerdo que muchas veces entrabas y notabas como una especie de energía limpia, ¿eh? sí, Limpia, pero notabas ese golpe de energía cuando entrabas en esa habitación. Y normalmente en la habitación donde dormían los abuelos. Mi abuela lo tenía allí, en la habitación sí, donde sí, allí dormían, en la habitación con bien, su a los pies cita. de la cama. Sí, sí, es muy curioso, muy curioso. Pues es algo que sí que se ha perdido, que bueno, supongo que cometemos ese error de que todo evoluciona, de que tenemos que ir hacia adelante, de que las cosas hay que cambiarlas, realmente, a ver, por esa misma regla de tres, hay un montón de cosas que tenemos que dejar de lado, o sea, que habría que dejar de lado, ¿no? Y yo no lo creo de esa manera, o sea podemos avanzar tecnológicamente, espiritualmente, mentalmente, pero podemos dejar también, o podemos utilizar, o podemos seguir utilizando todas esas mancias o todas esas magias que hemos ido heredando, como tú dices, de familia en familia, o sea, de padres, de abuelos, ¿no? De ancestros. Eh, ¿Por qué? Porque es que en realidad yo no lo puedo saber. Como paracientífico, yo no puedo afirmar,
Pero como no puedo afirmar, tampoco puedo negar. O sea, no puedo negar en redondo que esto es todo es una patraña y que esto no existe, ¿vale? Porque no hay pruebas ni hacia un lado ni hay pruebas hacia el otro, ¿vale? Pero el caso es que miles de años de esoterismo para que luego la ciencia, como me estoy dando cuenta en los últimos años, vaya diciendo que van haciendo ciertas pruebas y lo que el esoterismo te ha enseñado durante miles de años, ahora la ciencia, porque es la ciencia, le pone su propio nombre para explicar lo mismo, para explicar lo que ya te estaban explicando hace miles de años. Y entonces con lo de esto de con lo de la magia, de las velas y tal, pues la verdad es que, o sea, yo lo he comprobado. ¿Por qué? Porque como paracientífico, lo más normal del mundo es no cerrarse en banda y decir, no, esto es tontería, esto no, hay que probarlo. Al igual que, por ejemplo, comprobamos aparatos que nos caen en las manos y se prueban, entonces lo coges, o sea, lo aceptas o lo desechas, porque dices, mira, este no vale, o sea, no tiene esas características como para que pueda servir para algo en la investigación, pues en este aspecto, por ejemplo, cuando haces lo de las mancias, pues hay que probarlas y hay que comprobar. Entonces decir, oye, pues mira, no voy a decir que lo niego, pero a lo mejor no me termina de convencer. No significa que me niegue en banda o que diga que eso es una patraña. Miles de años ya digo, de enseñanzas no creo que estén tan equivocados. O sea, lo que sí que realmente en los últimos años, con esto de las tecnologías, las redes y tal, la verdad es que como todo se ha ido pringando, como digo yo, se ha creado ahí un batiburrillo de ideas que se han mezclado. Y bueno, pero si miras en profundidad siempre te vas a encontrar con esos referentes que te van a enseñar y te van a decir, no, esto es así y tal, ¿no? Pues con lo de las velas yo lo he comprobado. Y entonces, pues, era muy interesante, ¿no? Porque no quiero decir que fuera muy positivo o muy negativo, pero, por ejemplo, pues, en alguna investigación como elemento ya fuera de la investigación como tal, coger a lo mejor una vela o sí, sobre todo normalmente cogemos yo tengo velones comprados, por ejemplo. Mira, como son relativamente baratos, cuando voy a Montserrat, yo soy de los que van una vez al año o 2 veces, si puedo, a Montserrat y Yo pongo tengo una agua vela. bendita, yo Yo, tengo agua bendita de Montserrat en casa. yo pongo los velones porque me acuerdo de tanto familiares, incluso de amigos, incluso de los animales. Que la gente dice, ay, los animales no tienen. No, yo no lo sé si tienen alma o no tienen alma, pero a mí me han dado una vida. Y entonces, pues, los he hecho en falta, tanto a los animales como he hecho en falta, puedo Sí, echar claro, en las falta. personas igual, claro, evidentemente. Yo lo siento, pero el caso es que, por ejemplo, cuando hemos hecho he comprado algunos velones y tal, y hacer unas pruebas, y es interesante, ¿no? Porque hablamos a veces de lo que es la Ouija, que lo del movimiento, la planchette, no sé qué, perfecto. Eso ya lo hemos comentado alguna vez. Pero, por ejemplo, con las velas, si hay como un estado de sincronicidad, digamos, entre la gente que hay que está presente, y tampoco es engañar a nadie, ¿no? Pues lo puedes coger. Por ejemplo, a veces haces ciertas preguntas y lo que sí que las velas, por ejemplo, que yo invito a la gente a que, bueno, pues que se miren a lo mejor hoy en día, por ejemplo, incluso hasta en las ferias esotéricas o en las ferias medievales suele haber estos libritos, ¿no? En la magia de las velas. Pues como interesante, pues yo invito a que se compre la gente, pues, un librito. Tampoco tiene que ser una Biblia, un librito con 4 cositas y tal, simplemente para conocerlo. Y es interesante, por ejemplo, cuando haces las prácticas, haces pruebas y tal, y ves que haces como un idioma, ¿no? Hacia la izquierda, si la vela se va hacia el fuego se va hacia la izquierda o tal, hacia la derecha o hacia adelante o hacia atrás, ¿no? O, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, lo del paf, de los crepitares de las velas, ¿no? Las lágrimas de la vela también se O leen. cómo cae la vela, ¿no? Que dices, o sea, estás mirando la vela y dices, bueno, claro,
Lo típico es decir, bueno, no, claro, esto es que la vela se está deformando de esta manera porque viene una corriente que está haciendo que se caliente más de este lado que de este lado. Bravo, sí, señor, sí, perfecto. Pero le quitas un poquito de gracia simplemente a un ratito que tienes. No es que sea tan en serio, pero a lo mejor por hacer pruebas, las pruebas no están mal para nadie. Oye, y va muy bien de vez en cuando porque te relaja. Además, aparte de que te concentras y estás trabajando el momento, también hay una relajación de decir, bueno, vale, ya Claro. hemos hecho la investigación, hemos estado ahí tomando datos, hemos todo, o sea, vale, ya fuera, un poquito de relax y hacemos esto y simplemente pues estamos para observarlo. Y bueno, pues la verdad es que sí que es interesante porque hay esos movimientos. Y no es al azar, ¿eh? Mucha gente dice a veces, no, esto es porque ha sido así al azar. Pues pasa lo mismo que con las cartas del tarot. Con las cartas del tarot cuando me dicen, es que no, tirarla más veces no, porque los resultados... No, a ver, si es una persona que tiene capacidad para echar las cartas del tarot, y yo lo he comprobado con ciertas personas, que digo, vale, esta vale. Yo le pregunto 3 veces, le digo, no, me vas a hacer 3 tiradas. Y te voy a preguntar lo mismo. Y lo que ha sido interesante es, si no han salido las mismas cartas, han salido cartas tan parecidas que el resultado final de la explicación es el mismo. ¿Vale? Que hay la manera de explicar las cosas. Pues con las velas pasa un tanto de lo mismo. El decir, ¿hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, ¿vale? La vela esta, por favor, que se gire hacia mi izquierda, ¿vale? Y a ver, un montón de casos en los que y ves la vela y dices, miras a los demás, pues lo típico, ¿no? A ver quién es el gracioso que está soplando la vela para que vaya para este lado. Pero no se produce ese soplido ni nada. Y lo haces por varias veces y parece haber esa interconexión. ¿Por qué la vela? ¿Por qué el fuego? Como muchas veces me dicen, jolín, ¿por qué hay mejores resultados, por ejemplo, con las velas que con la ouija o con una psicofonía? Digo, porque a diferencia, por ejemplo, de la psicofonía, el elemento habitual para que salga la psicofonía es una persona. La energía de una persona es un fenómeno de psicocinético, simplemente. O la energía residual que hay allí, sí. O la energía residual en muchos casos. Pero, claro, estamos hablando de un consumo de energía, ¿vale? En las velas, el fuego en realidad es un elemento que es alimentador, ¿vale? Porque ese elemento fuego está generando como tú decías al principio, un crepitar y ¿cómo se llama eso? Una aceleración del campo magnético, en realidad, que envuelve al fuego. Pasa igual que el agua, existen las aguafonías. El aguafonía Claro, es psicofonías con movimiento de agua. con corrientes de agua. Las ¿Eh? aguafonías, que mucha gente no habla un día tenemos que hablar de lo que son las Yo he aguafonías. hecho pruebas, y saqué una. Yo saqué en un pueblo abandonado y me llevé la sorpresa. Sí, ¿Vale? sí, se oyen cosas, se oyen cosas. Se oyen cosas. El caso es que la vela, pues tiene, o sea, el fuego, no la vela en sí, sino el fuego que genera, pues es un alimentador. O sea, ¿por qué ponen las familias antiguamente las velas? Porque lo que quieren es que sus familiares, pues estén bien. También. Si están en la luz, perfecto. Pero si están perdidos, para que esa luz, esa vela, ese calor, esa energía, Los guíes. los guíe y además les sirve para realimentarse, o sea, los carga, ¿vale? Y entonces eso no lo hay, por ejemplo, en los demás aparatos. Los demás aparatos que tenemos, en realidad la inmensa mayoría de los aparatos asimilan o absorben la energía. Con lo Es lo que cual... es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar, Juan Carlos. Porque hoy en día en una casa normal hay un montón de aparatos eléctricos que absorben esa energía a través de los condensadores, a través de las pantallas, a través de todos los elementos, cobres, oro incluso que llevan muchos aparatos, los teléfonos sabemos que llevan oro. Entonces, esa energía es repartida por toda la casa en todos los aparatos que tenemos.
Sí. La función de la vela deja de ser funcional en una casa hoy en día, con la cantidad de aparatos eléctricos que hay. No es que deje de ser funcional, pero pierde muchísima potencia, mucha potencia, porque en realidad para compensarlo necesitarías pues generar tanta energía como la que está o está absorbiendo o está, digamos, dañando lo que son las ondas, por ejemplo, del wifi, o sea, todo lo que tú dices, las ondas, bueno, que es lo que se denomina ondas hercianas, ¿no? O sea, el campo de energía que ya digo, que mueve hoy en día todo lo que es la tecnología que tenemos en casa. Pero bueno, que las ondas hercianas, en realidad, mira, ahora mismo yo estoy delante de dos aparatos aquí que son generadores, o sea, son, bueno, son ondas hercianas, como digo yo, energía sucia, que en realidad a la corta o a la larga hace daño a las personas, que son las pantallas. Pero es que a mis pies tengo, por ejemplo, también un ordenador que dentro de lo que es la baja radiación, porque solamente genera entre 600 y 800 gausses, que dentro de lo que he visto últimamente, aparatos más antiguos, dices, bueno, mira, el aparato dice que estás en el margen máximo, pero no se supera. Bueno, vale, perfecto, eso te lo compro. Pero una cosa que iría muy bien, la gente, por ejemplo, y bueno, y hay sitios en Barcelona, bueno, en Barcelona, por ejemplo, sé que hay alguna tienda que ya se está dedicando a hacer este tipo de cosas, que es vender velones o pequeñas velas y tal, para absorber precisamente este tipo de radiación, ¿vale? Para, bueno, reconvertirla, que lo que hace es reconvertirla. Y son simplemente como, por ejemplo, y yo a veces lo he hecho, ahora no tengo ninguna, pero yo aquí encima tengo, no se ve, claro, está aquí delante, hay unas estanterías, todas mis librerías, mis temas de trabajo, y tengo una sección, un huequecito ahí que pues en su momento pues ponía una vela, ¿vale? Una velita, sin problema, o sea, controlada. Y mientras estaba trabajando, por ejemplo, que estoy con el ordenador, pues yo encendía la vela. Y era interesante, ¿no? Porque en ciertos momentos, por ejemplo, que la radiación a lo mejor podía ser superior, veías que la vela como que yo decía, digo, mira, está rebotada, ¿no? Porque hacía como saltos y todo. La llamita hacía, ¿no? Y hasta en una ocasión, bueno, que tenía, pues mira, ¿ves? Ahora los tengo apagados, pero estaba haciendo unas pruebas precisamente con todo lo que es la aparatología de investigación, o sea, que tenía una cantidad de radiaciones electromagnéticas bastante importantes, y estaba encendida la vela. Y en una de esas hizo como 3 o 4 crepitadas, pa, 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 y a la quinta se apagó. Y entonces me quedé y dije, oye, pues esto es complicado, ¿no? Porque, a ver, o sea, primero miré, por ejemplo, que hay hueco, digo, a ver que no sea que haya sufrido pues una subida de calor, ¿no? De lo que son los refrigeradores de los aparatos que tengo. Y no, había, o sea, aquí, por ejemplo, está la misma nivel, o sea, que ponga el aparato de medidor de la cámara de infrarrojos o y tal, no va a haber problema. Pero se apagó. Yo la volví a encender, ya fui y dije, bueno, pues mira, voy a probar los aparatos de uno en uno y el resto los dejo apagados totalmente. Y es lo que tú dices. Claro, no eran los aparatos en sí, solamente porque sí, sino todas las cantidades de como los condensadores. O sea, los grandes enemigos de lo que es hoy en día la radiación y el bienestar humano son los condensadores, que son esas pilas que tiene cada aparato. O sea, dentro de su circuito hay una sección que son un pequeño aparatito, un componente, que son los condensadores, que lo que hacen es precisamente condensan toda esa energía que va acumulando de la red eléctrica o si es con pilas, pues de la pila, lo acumula para, según los picofaradios que tenga y tal, para en impulsos repartirlo por todo lo que es el resto de la placa, los transistores y todo bueno, lo que sea el aparato en sí. Pero el condensador de por sí, que ya lo hemos dicho muchas veces, aunque tú quites la pila, apagas el aparato,
y tú piensas que el aparato, bueno, pues mira, yo por ejemplo, esta grabadora, yo puedo pensar que esta grabadora, bueno, si lleva 2 semanas aquí parada, pues o sea, estoy seguro que el condensador o alguno de los condensadores que lleva por dentro está cargado. Tiene corriente. Es más, yo ahora mismo, porque no lo tengo, pero seguro que si me pongo a medirlo en microgausses, por ejemplo, en microteslas, y le pongo, hago un barrido con el aparato apagado, y me dirá, por ejemplo, a lo mejor que tiene una lectura de a lo mejor de 100 o 200 microteslas. Y digo, pero si está apagado, no está apagado, pero mira, la pila está aquí. Aquí están las pilas. El Está las condensador de pilas, está el condensador, está el circuito eléctrico, está el cobre, está el oro, está todo. todo, ¿no? Y entonces, pues, básicamente la vela, pues considero que es un elemento que sí que se ha dejado de lado. Por seguridad, hoy en día la gente tiene más miedo a los incendios caseros por culpa bueno, pues despistes, ¿no? De lo que son las velas y tal. Bueno, pero a ver, hay sistemas y sistemas. Yo, por ejemplo, incluso me hice un sistema que hay muy antiguo, que se ha abandonado, que es El de la utilizando moneda. macetas. El de la No, moneda, que tapa la vela. calentadores con velas y macetas de jardín, macetas. Sí, sí. Pues Dos macetas y un de eso en dentro, una un vela dentro. plato de maceta con un hierro, o sea, un tornillo, con una doble rosca, en la plataforma de la maceta, o sea, del plato de la maceta, pones todo de velas y la maceta la pones roscada, aprovechando el agujero que tiene en el medio, las roscas, y en mayor o menor altura que pongas con las velas encendidas, resulta que eso está generando un calor. Un calor brutal, sí, sí, Pues más que claro, un porque es radiador barro. eléctrico. Claro, Más porque que un además, radiador eléctrico. Te iba a hacer una claro, pregunta, Juan Carlos. imagínate. Por Sí, ejemplo, el laurel, el clavo, el sí, romero, tomillo. utilizarlos siempre como limpiadores para quemarlos y Sí, pasarlos los por la casa saumerios. con humo. Y son limpiadores energéticos Ujú. de malas energías o quieras llamarlo, ¿no? Pero es que hoy en día ha salido una moda que es hervir estos elementos y luego ese agua, filtrarla y ponerla a cera derretida para hacer velas con ese tipo de olor y dicen que eso te quita las malas energías. ¿Tú crees Bueno, que tiene el mismo efecto? ¿Tú crees que tiene el mismo efecto o simplemente es publicidad para vender velas no, con olor a romero, con olor a laurel y olor a clavo? a ver, el mero hecho de que tengan el aroma significa que hay ciertos elementos claves, bases de ese producto, ¿vale? Ya sea el laurel, por cierto, que es uno de los más potentes, el tomillo, el romero, Uh -huh. y todos estos elementos, al final y al cabo, cuando lo dices a meterlos en agua y tal, lo que haces es una infusión, ¿vale? Claro. Y esas infusiones en realidad son el resultado de haber hervido esos productos y que haya salido, digamos, el jugo, la base de esos productos, ¿vale? Pero, claro, si lo utilizas en una vela, el problema, la vela, por ejemplo, es un elemento, o sea, la cera es un elemento que es reacio a trabajar con el agua. Con agua. Es un oleoginoso contra un elemento acuoso, o sea, como es el agua, o sea, líquido, o sea, que son incompatibles en realidad, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, que me expliquen, por ejemplo, cómo trabajan para poder generar que esa cera. Supongo que Pues, exprimirán los aceites claro, esenciales. ahí está. Claro. Pues entonces no es una infusión, ¿vale? Uh Estaban -huh. haciendo entonces un destilado. Claro, hervirán, luego prensarán Claro, el producto. hacen un destilado, entonces salen los aceites de esos productos, o sea, ya sea el tomillo y tal. Si esos aceites como tal, como aceites, se meten dentro de una vela, una cera, pues en cierta manera, por ejemplo, pues tienes la esencia de ese producto. Sí, Pero pero no es... esa esencia como tal no va a hacer mucho, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú estás usando romero, por ejemplo, o estás haciendo un ahumerio, el ahumerio
No tiene ninguna importancia si es un producto o es otro. El ahumerio en realidad es la importancia, pero volvemos a lo mismo, a ese fuego incipiente todo el rato, que es ese humo, ese ahumerio, más la energía de la persona, o sea, la intención que tú le pones, ¿vale? Pues esa intención es la que hace que ese elemento, yo lo suelo hacer. Yo, por ejemplo, cuando tengo productos que compro, elementos que compro en un mercadillo o me encuentro por ahí y tal, pues ya sea incluso hasta la ropa, hacemos unos ahumerios y mira, eso no le va mal a nadie, eso lo hacemos nosotros y por ejemplo, si tienen, por lo que sea, pues tienen una carga residual de otra vida, de otra existencia, pues de esta manera, por ejemplo, estás invitando a que quede neutralizada, que es bienvenido a nuestra vida, pero que su energía negativa, pues que fluya o que se transforme en nuestra energía. Yo lo que más quemo es romero y clavo. Romero y clavo lo que más quemo. Bueno, romero y clavo, a ver, son más que el romero y el clavo y el laurel son de los elementos más fuertes que hay. ¿Vale? Es tanto así que el único, por ejemplo, elemento que hay que es por ejemplo, el laurel tú puedes cortarlo, tú lo echas a un fuego, quieres hacer un fuego, y aunque esté verde, prende como una cosa loca, ¿vale? Porque el laurel tiene, o sea, es que en realidad la salvia del laurel es puro alcohol, o sea, es un aceite esencial súper potente y prende por sí solo. Si está seca la rama de laurel, ya no te digo la que genera en un momento. O sea, yo lo suelo utilizar en casa. Voy a hacer una barbacoa, voy a encender no sé qué, ¡pum! Y pongo un poquito de laurel. Ah, que no tengo seco. Tengo 2 árboles de laurel, cojo, clac, clac, ¡pum! Y me dicen, joder, qué fogonazo. Digo, hay que tener cuidado. Pues tienen mucha potencia. Y entonces lo que ocurre es lo que tú dices. A ver, una vela, o sea, cuando se construyen este tipo de velas, es la intención que le pone el magista, ¿vale? Con los componentes que está utilizando. Pero, si vemos, por ejemplo, esto que hay en el mercado, a mí quién me dice que eso lo está haciendo unas personas durante un ritual, o sea, ritualizándolas No, como Dios manda, o las eso va a están saco. haciendo en serie. Porque si la estás haciendo en serie, es como si pongo yo una fábrica, una cerería y me pongo a hacer en serie velas a porrillo. O sea, no tiene, para mí, por ejemplo, eso no tiene ninguna importancia, no ningún poder. No, porque sí, tendrá esencia de romero o tendrá esencia de lo que sea, pero tiene esencia, o sea, tiene ese aceite que lo baña, que en cierta manera, pues dices, bueno, pues tiene su poder, pero tiene el poder por el elemento que es, que no por como la vela como tal. No ha sido, si no ha sido, digamos, ritualizada ni ha estado trabajada a voluntad, porque una de las cosas que hacían antiguamente, por ejemplo, la mayoría de los magistas y las personas que se dedicaban, eran cuando hacían un elemento, era como el mejor cocinero del mundo, o sea, gente que lo están todo trabajando, macerando, o sea, para generar lo que era el producto que van a utilizar después. Pero ¿Qué estos tipos... efecto puede tener una vela normal del supermercado a una que la hayan trabajado? O mejor bien dicho, ¿cómo se puede trabajar una vela comprada en el supermercado para que tenga un efecto? Porque claro, el supermercado está hecha en producción, no está hecha para esto. Pero Claro. cuando compras una vela de supermercado de colores y tal, ¿cómo las limpias o las curas para que ellas hagan su trabajo? ¿Hay algún tipo de ritual, Juan Carlos? Sí, no, hay distintos rituales. Ya digo que, por ejemplo, si se observa en libros, por ejemplo, de la magia de las velas, te explican habitualmente lo que son los oráculos, los tratamientos que se le pueden hacer a velas que no son, digamos, ritualizadas, o como tú dices, que son compradas en un supermercado. Mira, yo claramente, por ejemplo, hay veces, por lo que sea y tal, que digo, bueno, pues vamos a ir a tal sitio y yo me voy a un supermercado y no me corto en comprar velas, por ejemplo, de velas de té, ¿no? Como en lo de los chinos, ¿vale? Que son velas, pero
Claro, esas no me voy a poner a ritualizarlas. Si las quiero ritualizar, y entonces que en realidad las tendría que volver a fundir. O sea, tengo que hacerle un tratamiento porque tengo que fundirlas de tal manera de que no se evapore el producto. Tengo entonces que comprar mecha, porque tendría que comprar una mecha, o sea, tendría que comprar un rollo de mecha para poder hacer lo que es el trabajador de lo que sería la vela. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, pues la mayoría de las veces, pues no lo hacemos. ¿Qué hacemos habitualmente con una vela de supermercado si queremos, por ejemplo, hacer un altar? Que se puede utilizar en un altar. Pues es la intención, ¿vale? Como se suele decir, ¿por qué es importante cualquier gran civilización, digo, religión? Por los rezos, por la oración, por la intención. O por flotártela en tu cuerpo también. A veces te la flotas en tu cuerpo, le estás dando. La intención, es la intención en realidad, es tu energía, la intención que tienes hacia esa energía. Y hoy en día, ya digo que esto está todo recogido, o sea que no hay problema. Nos vamos ya. Pues Juan Carlos, te está dando la señal porque nos pasamos de tiempo, nos van a cortar el cuello y nos van a poner una vela después para que resucitemos. Gracias por estar aquí como cada semana y a ustedes gracias por estar aquí en Energías y Misterios, aquí en Radio Espí, en el 107.2 de la FM. Como han visto hoy, el poder del fuego y de las velas. No lo olviden, amigos. Enciendan una vela por sus seres pasados. Hasta luego.